Hola a todos y bienvenidos a un video más de mi canal de medicina. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario. Debo aclarar que es un tema bastante amplio que ustedes mismos pueden checar en las bibliografías que dejaré al final del video. Y si no han visto mis videos anteriores, les invito a verlos para que sepan un poco acerca de otros síndromes u otros temas relacionados con oncología. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Para esto es necesario comenzar con la definición de esta enfermedad. Vamos a definirla como el síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario. Es una predisposición genética autosómica dominante. Recordemos, autosómica dominante me refiero a cuando 50% de los hijos de una persona tienen el riesgo de padecer la enfermedad, caracterizada por mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2. Importante, porque el síndrome hereditario familiar, estos dos genes son los que se afectan y son los característicos de este síndrome, responsables de aproximadamente el 7% de todos los cánceres de mama y 11 a 15% de cánceres epiteliales de ovario de alto grado. Estas mutaciones generalmente afectan al sistema de reparación de ADN por recombinación homóloga, aumentando la probabilidad de desarrollo de este tipo de cáncer. Hablemos un poco de la epidemiología de esta enfermedad. Importante, les resaltaré que los números varían dependiendo de dónde lo chequen ustedes. Estos números no son exactos. Repito, varía de dónde ustedes chequen el tema. Pero la prevalencia va a decir que la prevalencia de portadores de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 es de 1 en 300 a 1 en 800 personas. El cáncer de mama, las mujeres portadoras de mutaciones BRCA1 tienen un riesgo de 55 a 72%, mientras que BRCA2 es de 45 a 69% y desarrollar cáncer de mama entre los 70 y 80 años. Algo característico de estos genes o de este síndrome es que generalmente cuando se dice que tienes el síndrome de herencia de cáncer de mama u ovario, pues realmente las pacientes van a presentar el cáncer de mama o ovario en edades más tempranas de lo que comúnmente suelen aparecer este tipo de cánceres. Ahora, cáncer de ovario, el riesgo es del 39 al 44% para BRCA1 y del 11 al 17% para BRCA2 en mujeres entre los 70 y 80 años. Importante, hay algunas bibliografías que refieren que, por ejemplo, BRCA2 es más común en el cáncer de mama que BRCA1 y BRCA1 es más común en el cáncer de ovario. Esto varía mucho dependiendo de dónde consulten ustedes la información, pero es un dato ahí que es importante, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de cáncer de mama. Casi lo olvido. Aquí en epidemiología es importante resaltar que estos dos genes BRCA1 y BRCA2 no solamente son específicos de estos dos cánceres que estoy mencionando, sí son como biomarcadores de la enfermedad, pero también te pueden predisponer a otro tipo de cánceres, ¿no? Se ha relacionado con el cáncer de próstata, páncreas e inclusive con melanomas. Bueno, comencemos un poco hablando del cáncer de mama. El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres a nivel mundial y es curable en aproximadamente el 70 al 80% de las pacientes con enfermedades tempranas no metastásicas. Aquí, BRCA1 y 2 son los principales genes implicados. El cáncer de mama avanzado, cuando se afecta el gen BRCA-M y el HER2 es negativo. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a detectar un cáncer de mama avanzado cuando tengamos afectado el gen BRCA, pero el HER2 esté negativo, o sea, no sufra la alteración que necesita. Ahora, el carcinoma ductal invasivo es la forma más predominante que se encuentra en este tipo de cáncer asociados a BRCA1 y 2, y el carcinoma lobular invasivo es el menos común. Aquí vamos a hablar un poco acerca de factores de riesgo acerca de este cáncer, ¿no? Clarísimo, la mutación en BRCA1 o BRCA2 es lo principal, y más cuando estamos hablando de un síndrome hereditario. La historia familiar sin mutación conocida de cáncer de mama o de cáncer de ovario, un familiar de primer grado, dos familiares de primer grado, 3 o más familiares de primer grado o un familiar de segundo grado. La radioterapia del pecho antes de los 30 años es importante. Esto es importante porque, por ejemplo,
En México sabemos que para la detección o el tamizaje de cáncer de mama, pues se usa antes de los 30 años el ultrasonido justamente porque, por ejemplo, la mastografía tiene más radioterapia y te hace susceptible más a la enfermedad. Factores hormonales como primer parto tardío, mayor de 30 años o nulliparidad, menarquia precoz, menopausia tardía, duración de la lactancia materna por cada 5 meses, uso de tratamiento hormonal sustitutivo, la obesidad posmenopáusica, el consumo de alcohol, fumar antes del primer parto, sedentarismo, la etnia, raza blanca, densidad mamográfica muy densas contra grasas y la hiperplasia ductal, lobulillar, actópico, carcinoma lobulillar. Importante, como pueden notar aquí hay factores de riesgo que puedes modificar para bajar un poco el riesgo a tener cáncer de mama. Este de aquí es un pequeño esquema que nos va a dar básicamente, ¿cómo se los explico? Básicamente nos va a dar una ruta que se debe seguir, ¿no? Cuando se tiene el diagnóstico de cáncer de mama. Vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Tenemos un diagnóstico de cáncer de mama. Para esto hacemos pruebas, ¿no? Asesoramiento y consentimiento previos de la prueba, una prueba del gen BRCA y asesoramiento posterior a la prueba. Si se detecta una variante de gen BRCA o patógena, probablemente patógena, vamos a tener un asesoramiento o consentimiento. Vamos a tener unas pruebas o cascadas a miembros de su familia. Vamos a tener detección y seguimiento de familiares masculinos y femeninos y discutir la reducción de riesgos. Ahora, el diagnóstico de cáncer de mama informa la toma de decisiones quirúrgicas. Puede informar decisiones sobre quimioterapia y terapia dirigida y ofrecer medidas de reducción de riesgos o recomendaciones de detección. Aquí lo importante es, por ejemplo, que si alguna paciente sabe que tiene el gen BRCA1 o BRCA2, tiene la decisión de actuar antes de que aparezca, ¿no? Por ahí hay un caso de una actriz famosa que sabía que tenía el síndrome hereditario de cáncer y optó por llevar a cabo una mamectomía con reparación inmediata para evitar que el cáncer se desarrollara o que siquiera se presentara. Ahora, este de aquí es un pequeño esquema acerca muy general del cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, nos menciona los factores de riesgo, como ya lo mencioné en la parte anterior. Los factores influyentes, ¿a qué me refiero con esto? A que son factores que básicamente te van a predisponer de una forma más consecuente a la enfermedad, como una fenestración celular, la muerte celular programada, la microbiota, importante, una microbiota intratumoral puede hacer que el cáncer aparezca de forma más consecuente. La latencia tumoral, el metabolismo tumoral, y aquí entra lo de opciones de tratamiento que les decía, ¿no? Una cirugía como una mamectomía, una radioterapia, una terapia endocrina, una inmunoterapia, una terapia dirigida o una quimioterapia. Los métodos diagnósticos, pues ya conocemos, ¿no? Métodos diagnósticos tradicionales como un ultrasonido, una mastografía, una TAC, una resonancia magnética y métodos más avanzados como en patologías digitales o justamente el simple hecho de intentar detectar el gen afectado. Vamos a tener manejos a largo plazo como plan de repetición integral, salud digital y telerehabilitación y apoyo psicológico y social, intervención en la dieta y el estilo de vida. Ahora hablemos un poco del cáncer de ovario. El cáncer de ovario es más frecuente el carcinoma epitelial seroso. Aquí es importante decir que hay 5 tipos de cánceres de ovario, ¿no? Y en este caso el carcinoma epitelial seroso de alto grado es el más común, porque hay un carcinoma epitelial seroso de bajo grado, de células blancas, etc. La enfermedad que afecta predominantemente a mujeres menopáusicas y más del 80% de los casos son diagnosticados en mujeres mayores de 50 años. Esto hablando del cáncer de ovario en general, pero si hablamos del síndrome hereditario, repito, hace que se presente más en pacientes más jóvenes. La clínica de esta, importante, la mayoría de los casos no da clínica cuando generalmente puede que ya esté avanzada. Molestias abdominales o pélvicas, distensión o hinchazón abdominal, saciedad temprana, alteración de tránsito intestinal, aumento de la frecuencia urinaria y el sangrado vaginal. Se los estoy dando muy en general el tema. Vamos a mencionar un poco de factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo pueden ser hormonales y reproductivos, la menarquia temprana o menopausia tardía, el tratamiento hormonal sustitutiva,
endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, la nulliparidad e infertilidad, el estilo de vida como la obesidad, tabaco o el talco perineal, genéticos como mutaciones justamente en BRCA1 y BRCA y otros genes de la vía de recombinación homónima, síndrome de Lynch, la historia familiar del cáncer de ovario y la edad avanzada. Síndrome de Lynch, porque recuerden también que el cáncer de ovario es una manifestación extraintestinal del síndrome de Lynch, ¿verdad? Factores protectores como hormonales y reproductivos, multipolaridad, lactancia materna, anticonceptivos orales, quirúrgicos, histerectomía, ligadura, estos son factores protectores. Aquí es importante mencionar un poco acerca de por qué la multiparidad, por ejemplo, es un factor protector o la menarquia es un factor de riesgo, ¿no? Obviamente sabemos que si hay una multiparidad va a haber menos va a reducir el número de ovulaciones en una paciente. ¿Por qué esto es bueno? Porque al tener nuliparidad o que la paciente no tenga embarazos, vamos a tener generalmente lo que es la ovulación normal que tiene la paciente, ¿no? Las ovulaciones normales. Esto va a provocar básicamente que cada vez que haya ovulación va a haber una ruptura de óvulo y esta ruptura de óvulo va a hacer que haya una reparación de este, ¿no? Y cada que pueda haber una reparación puede presentarse un error genético. Por ejemplo, puede haber un error genético de P53 y ya con esto predisponerte al cáncer. Y como tal sería lo más importante en este momento. No trataré ni les hablaré de tratamientos porque es entrar a un campo más amplio. Solamente debemos saber que pues, pueden haber tratamientos quirúrgicos como la mamectomía, la salpingectomía para ovario o inhibidores de la polimerasa, la misma quimioterapia o inhibidores de la CDK4 que están directamente asociados con la inhibición de este cáncer. Sin más por el preámbulo, es todo de mi parte y espero les haya servido el video. Y si quieren checar los temas un poco más al fondo, les dejo estas dos bibliografías que son bastante recientes. Y eso sería todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima.